Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o noches, dependiendo de dónde se encuentren. Este video es mi testimonio, cómo recibí la salvación de los pecados, el perdón de los pecados. Mi nombre es Gustavo y soy de acá de México. Eh, bueno, a mí se me hace más fácil o se me hace un poquito más cómodo hablarles de mi testimonio dividiendo en épocas o en fechas de mi vida. Actualmente estoy a mitad de mis treintas, tengo casi 34 años y pues primeramente yo nací en 1991. Nací en el Estado de México. Nací bajo la religión del catolicismo y bueno, mis padres, yo nací en una familia que pues era un ambiente difícil, eh, un ambiente donde se vivía la violencia doméstica, los golpes y a la vez pues ese lado religioso, a la vez que vivía mirando y aprendiendo un padre que pues en ese entonces estaba en el alcoholismo, estaba en problemas interpersonales de cómo convivir con la gente y una madre pues que era muy estricta para educarnos a mí y a mi hermano, mi único hermano, en la carne. Eh, Teníamos nuestro lado religioso, por así decirlo. Eh, los primeros años donde yo tuve contacto con la Biblia, pues fue casi como a mis 6 7 años, donde me empezaban como que a introducir a la iglesia de la religión católica, leer pasajes bíblicos. Y yo recuerdo que de mis primeros pasajes que leí era ese del capítulo de Juan, donde dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese entonces parecía no tener sentido ese pasaje. Simplemente hasta lo puedes cantar, lo puedes repetir conforme a las tradiciones que guarda la religión católica, conforme a lo que enseñan sus maestros, sus líderes, y sin embargo no tener idea de lo que significa. Bueno, pasaban los años, de mis primeros años en que yo comenzaba a hablar, que empezaba como que a tener uso de la razón, a darme cuenta de las cosas, más o menos como a los 3 4 años, hasta el año 2011. Pues ese fue como que mi educación, guardar las tradiciones, guardar las creencias que tiene la religión, los asistentes, los feligreses que asisten a la religión donde se inclinan frente a las estatuas. Y pues fue hasta que llegué a la universidad, aproximadamente a mis 20 mis 19 años, allá en el año 2011 2012, donde yo comencé a convivir un poquito con más gente. Ya inevitablemente era cosa de ya convivir con más gente. Ya no seguía estando en ese espacio cerrado donde únicamente nos hablaba mi abuelita, mi mamá, eh, mis familiares cercanos. Ya era un mundo más abierto. Y ahí fue donde conocí una persona que pues me introdujo a conocer las congregaciones cristianas. Y
platicamos un poco. Era un profesor, yo estudiaba la ingeniería y pues tuve una plática como de unos 10-20 minutos sobre folletitos de aceptar a Cristo como tu Salvador, hacer la oración de fe y leer la Biblia y asistir a una congregación cristiana. Y no lo volví a ver al profesor. Acabé truncando la carrera, pero al año siguiente, en el año 2012, tuve una novia, una amiga que se hizo, bueno, nos hicimos novios y casualmente pues también tenía que ver con las congregaciones cristianas. Y ahí fue como me empecé a introducir por misericordia de Dios, pues leer la Biblia. Lamentablemente, eh, con congregaciones que no tienen conocimiento exacto del Evangelio. Cuando tú como ser humano te empiezas a querer tener contacto con las cosas de Dios, que es su palabra, primeramente, vas a terminar viéndolo como una lucha donde tienes conciencia que hay vida después de esta vida, que hay un cielo y que también hay un infierno, un lago de fuego. Y terminas viéndolo como que tú te lo tienes que ganar. Irónicamente, los evangélicos, los cristianos, señalan a los católicos que la salvación no es por obras, que la salvación es por fe, por aceptar a Cristo, sin darse cuenta que también ellos están cayendo en el mismo error. ¿Cuáles son las obras que enseñan los evangélicos? Aceptar a Cristo, que atreverse a creer. Yo sé que están hablando como que en sentido figurado, pero a final de cuentas eso es creer por obras, que abrirle la puerta a Cristo, que el bautizo ese donde te sumergen en aguas, que ahí se van los pecados. Terminas viéndolo como la mayoría de todos los que pretenden ejercer una religión, una vida piadosa, eh, pues ver la salvación como algo que se gana. Bueno, pasan los años, fue como por el año 2015 donde pues terminé con esta persona, pero yo seguía como que con ese conocimiento, con esa curiosidad y yo trataba como de investigar por mi propia cuenta pues las cosas. Olvidaba algunos detalles que a lo mejor son clave, para lo que después vendría siendo la salvación, que yo recibiera personalmente la salvación. Pues no la conocí en ese tiempo que estuve de noviazgo, duró 3 años con esta persona. Veíamos estudios bíblicos acerca del cielo, del infierno, de la familia, muchas cosas que por tradición, pues las congregaciones que te puedes encontrar hasta en cada esquina de la calle, de tus calles donde vivas, es lo que generalmente hablan, cómo tener una mejor vida aquí en este mundo temporal, buscar a Dios para que te bendiga, para que te ayude con cosas, con dinero, hacer ofrendas, hacer congresos, para convivir, para conocer personas de otros lados. Y como que poco a poco se iba quedando más dentro de mí ese conocimiento. Y bueno, por cosas de Dios, pues no funcionó ese noviazgo. Y yo, pues cada quien se fue por su lado. Eso fue en el año 2015 más o menos.
¿Qué fue? Yo seguía con mi vida, yo seguía trabajando y llegué a tener trabajos donde, bueno, yo padezco mucho de la piel sobre las alergias, dermatitis, alergias por jabones, por agarrar detergentes. Y bueno, yo estuve en trabajos de comida, de restaurantes, donde pues yo tenía que tener contacto para eh, poder ejercer mi trabajo, detergentes, y eso me provocaba muchas alergias. Cabe mencionar que toda mi vida he sido enfermizo. En mi niñez, pues yo fui muy enfermizo de las vías respiratorias. Algo que les puedo contar de mi niñez, regresando un poco a esa época, pues que mi mamá me tenía en el hospital cada cierto tiempo muy seguido, sobre todo cuando llegaba invierno. Era de que ya cuando me daba cuenta no podía respirar, tenía fiebres, tenía muchas cosas. Y bueno, regresando un poquito a lo que les estaba platicando, pues llegó un momento donde pues me llegué a automedicar para poder seguir en ese trabajo. Utilizaba medicamentos que se llaman esteroides de la piel. Yo siento que me estoy desviando, pero les prometo que tiene mucho que ver todo con el evangelio, el perdón de los pecados. Llegó un momento donde pues todos los planes que en ese momento tenía pues no funcionaron. Y bueno, a causa de esa automedicación que yo tenía, llegó un momento que esos medicamentos a largo plazo provocan que te salgan alergias de casi todo el cuerpo, pero casi el 80-90%, y fue lo que me ocurrió. Y estuve casi un año en cama a causa de que me empecé a llenar de una dermatitis que hasta por mover así la cara me dolía como no se imaginan, y inclusive darse un baño con unas alergias por todo el cuerpo me dolía, que por eso estuve un año en cama sin poder trabajar, sin poder salir. En ese tiempo yo tenía como 26 años. Y bueno, ¿qué ocurrió mientras yo estaba en ese año en cama? Durante ese año que estuve en cama, casi así lamentablemente es el ser humano. Tiene que vivir un cierto tipo de cosas que les impide llevar la vida que llevan para poder escuchar con atención la palabra de Dios. Tiene que quebrantarse el corazón del ser humano, que quebrantar su orgullo que tiene, que quebrantar su salud y estar en una cama donde yo estuve casi el año y no me quedó de otra, y cuando menos me di cuenta ya había terminado de leer la Biblia, más o menos como en 8 meses, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y ahí quedó todavía un poquito más grabado en mi corazón el conocimiento de la palabra de Dios. Y había olvidado comentarles que toda mi vida yo tenía ese conocimiento, inclusive en la religión, donde se inclinan frente a las estatuas, se les enseña sobre el infierno, pero lamentablemente mezclado con las creencias y las tradiciones que pues han creado desde su punto de vista los líderes de esa religión. Y pues eso no tiene nada que ver con el evangelio. Bueno, pasaron los años
en el año 2000. Eso cuando me estuve el año en cama fue en el año 2016. Y a mediados del año 2017 me reincorporé a mis actividades, pero ya con conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, de que ya había eh, leído desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y bueno, también no olvidaba comentarles, pues yo desde niño también he tenido esa conciencia de el conocimiento acerca del infierno, de, de qué sigue después de la vida. Un saludo a los que nos estén viendo. Y bueno, fue con estos fracasos y a la vez esta conciencia, este temor, bueno, ¿qué va a pasar conmigo si yo pierdo la vida? ¿Qué sigue después? Y yo cargué con eso pues toda la vida. Pasaron los años, eh, llegó el año 2019 y bueno, ahí conocí a otra persona que pues tuve un noviazgo, que inclusive al año después, en el año 2020, me casé con esta persona. Incluso tengo un hijo con esta persona, un hijo pequeño de 3 4 años. Y bueno, yo seguía pues desde mi punto de vista sin saber que todavía no era hijo de Dios. Yo creyendo que sí, pero la verdad es que todavía no lo era. En estas congregaciones te enseñan que si tú dices groserías, que si tú te portas mal, no eres hijo de Dios. ¿Cómo ser hijo de Dios? Ya no digas groserías, ya no te portes mal, o sea, salvación por obras, que es lo que no se dan cuenta los evangélicos. Eh, bueno, eh, con este conocimiento, con esta culpa, con estos fracasos de proyectos pasados, yo empecé mi matrimonio y la verdad es que yo acabé reproduciendo todas estas conductas. No igual, gracias a Dios, que las conductas que yo vi a mis padres actuar cuando yo fui niño, cómo se golpeaban, cómo discutían, cómo venían mis abuelos a ver qué estaba pasando o para llevarme a mí a un lugar más seguro, para que pues no me fuera a pasar nada. Yo acabé reproduciendo cosas parecidas con mi esposa, lamentablemente, con mi hijo. Y, y llegué a un punto, me casé en el 2020, llegó un punto, cabe mencionar que en ese año llegó la pandemia, esa etapa donde ya el internet se volvió completamente personal. Cada persona en su casa tiene un dispositivo para ver el internet. Bueno, eh, después de esos años de matrimonio, de estar pues teniendo un ambiente tenso con mi esposa, que en el año 2023 a principios yo ya estaba muy quebrantado, ya estaba muy derrotado, ya estaba muy sin saber qué hacer. eh, Inclusive yo estaba buscando un grupo que se llama Neuróticos Anónimos. Yo padezco mucho de eso, de pues el estado de ánimo, el humor. En mi matrimonio salían volando las cosas, de que discutía con mi esposa. Yo ya estaba muy quebrantado y yo ya llevaba cierto tiempo, muchos meses, tal vez años de no ver la palabra de Dios. Y fue cuando dije, verdaderamente es que tengo que buscar.
o al menos tenía que intentarlo, ver, investigar otra vez cosas que tengan que ver con la Biblia. ¿Qué podemos tomar en cuenta? Bueno, hablaba un poquito de mi historia en mi matrimonio, fracasos pasados, de proyectos, me estaba llevando mal con mi esposa, con mi hijo. Llegué a un punto de decir, bueno, no sé qué hacer ya. No sé si ir a un grupo de estos que le llaman de anónimos, neuróticos anónimos, o qué está pasando conmigo. Y fue cuando dije, bueno, tengo que retomar la palabra de Dios, pero esta vez no una palabra de estar buscando nada más a Dios porque me bendiga, o que me dé dinero, o que me dé cosas, eh, sino conocer a Dios, conocer más bien qué piensa Él, qué piensa Dios, cómo piensa Él. Si lo pudiera tener en persona, hablando, que de hecho es la Biblia, la palabra, ¿qué me diría? Y bueno, ahí fue donde en oración pedí, ayúdame, ayúdame Dios, ayúdame Señor. Quiero ya buscarte en serio, quiero, bueno, conocer más profundo de lo que he aprendido. Yo sé que hay algo más todavía que no sé y que me hace falta saber. Y a la vez que yo tenía esa conciencia de si estoy seguro o si no estoy seguro de que soy hijo de Dios, si estoy caminando a la presencia de Dios, al cielo, después de esta vida. Y pues, como lo mencionaba, yo veía muchos videos en YouTube por celular, en mis tiempos libres, ya sea que en el trabajo o estando en mi casa. Veía videos de prédicas, pero esta vez yo quise, algo me impulsó a estudiar el libro de Juan, versículo por versículo, o algo que me ayudara a entender. Lo primero que sentí curiosidad de investigar, pues fue todo lo que decía en Juan capítulo 8, ese capítulo donde el Señor Jesucristo está platicando con un grupo de judíos y les está diciendo, yo soy la luz del mundo. Y los judíos le contestaban de manera eh, agresiva, nosotros somos hijos de Abraham, ¿tú quién eres? ¿Tú de dónde vienes? Todo eso está lleno como de cosas que me llenaban de mucha curiosidad. Y fue que en el YouTube, pues empecé a poner Juan capítulo 8 y me empezaron a salir videos, bueno, resultados de esta persona que hace los en vivos, el hermano Matusalén. Esta persona, pues, que es calvito, que todos los días anda haciendo estudios acerca de la salvación, que hace prédicas acerca del Evangelio, siempre el mismo tema, siempre, siempre, siempre. Y los está haciendo desde el año 2022. Fue que yo me encontré con este canal en marzo del 2023, a través de buscar lo que significaba Juan capítulo 8 y Juan capítulo 5 también, donde me salían los resultados, la foto de miniatura de esta persona, de este guía o de este hermano que hace los en vivos todos los días en TikTok. Y yo por alguna extraña razón veía que duraban media hora y yo decía, bueno, pues ¿qué me puede enseñar en media hora? Y yo le quitaba y al día siguiente me volvían a salir y le volví a quitar y al día siguiente me volví a salir y bueno, llegó un día en el que dije, a ver, ¿qué me tiene que decir esta persona en media hora? Yo estaba acostumbrado a ver estudios de 2 horas,
ver teología, ver enciclopedias, ver pues mucho tecnicismo de la Biblia. Y fue que en media hora bastó para despertar mi curiosidad. En este capítulo de Juan, el 5, donde los judíos están hablando de manera agresiva con Jesucristo. Y en el capítulo 8, donde les dice, pues ustedes son hijos del diablo. Ustedes piensan o están seguros o sienten que son hijos de Dios. Y de eso trató el tema de ese día. Estamos hablando de marzo del 2023. Y algo que marcó un antes y un después, ese hermano, es en decir que muchas personas en este momento están segurísimos que son hijos de Dios, que porque se portan bien, que porque hacen esto, que porque hacen aquello, que porque asisten regularmente a una iglesia cristiana, que porque trasnochan, que porque ayunan, que porque hacen veladas, que porque están llenos de actividades. Siempre basan su cristianismo en hacer, en acciones, en obras. Pero sin embargo, la palabra es clara. Jesucristo les dice, vosotros sois hijos del diablo. A un grupo de judíos que eran conocedores de la ley. La Biblia les llama a los depositarios, a los que Dios les encargó la palabra. Y sin embargo les llama, vosotros sois hijos del diablo. A personas que están segurísimas, basadas en su conocimiento, basadas en hacer, basadas en practicar, basadas en guardar cosas, cosa que hasta la fecha se sigue repitiendo en congregaciones que se hacen llamar evangélicas. Y eso pues me marcó mucho, al grado de que yo guardé ese canal y comencé a hacer apuntes. Y día tras día que yo tomaba apuntes, aprendía cosas. Empezaba a ver lo que tanto pues yo sentía que necesitaba aprender o conocer y que le pedía al Señor. Ese apunte donde hay personas que a veces se sienten bien y a veces se sienten mal y otra vez se sienten bien. Eso es porque están basando su cristianismo en ellos mismos y no en creer en el Evangelio, el cual está plasmado en Primera y Segunda de Corintios, que dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el resumen del Evangelio, que es toda la Biblia. Todas las Escrituras dan testimonio de mí, dice la Biblia. Lo dijo Jesucristo en los Evangelios. Llegar a descubrir en qué condición me encontraba, donde falsamente te enseñan que tú por decir tu primer mentira, a los 3, a los 4 años, ya eres pecador, cuando el origen del pecado no eres tú o no soy yo, sino el diablo mismo. Y ese pecado fue introducido mediante que engañó Satanás con la serpiente a Adán y Eva, y todos aún recibimos esa condición en la que ya estaba Satanás en su rebelión, el estar apartado para siempre de Dios. Y no hay manera de que se pueda revertir eso. Esa condición fue la que nos transmitió, pero Dios en su misericordia proveyó para los seres humanos ese sacrificio. Lo dice en Hebreos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, que Jesús se entregó a sí mismo por los pecados de todos una sola vez y para siempre. No hay más. Ese sacrificio te hace hijo de Dios para siempre, siempre y cuando lo creas. Y esta es la pregunta que también me marcó mucho. ¿Eres tú pecador? ¿Eres tú pecadora? La mayoría de los que practican una religión o una piedad o pretenden querer acercarse a Dios siempre contestan lo mismo, a veces. O te dicen,
pues sí, yo soy pecador, pero pues ¿quién no lo es? Todos pecamos. Esa es la respuesta que proviene de alguien que Dios no lo ha podido salvar. Lamentablemente Dios no lo ha podido salvar, pero es a través de perseverar en, en acercarse a un justo mediante la fe y que te explique qué es lo que ocurrió en el en vivo y el perseverar en leer el tiempo que necesites leer las escrituras hasta que tengas la plena certeza y la plena seguridad de que ya eres hijo de Dios en ese sacrificio, no cuando tú decidas no mentir o cuando decidas no practicar pecados, sino por creer que Jesucristo en ese sacrificio quitó el pecado del mundo para siempre. De ese tamaño es el sacrificio de Jesucristo. Y fue en agosto del año 2023, después de 4 o 5 meses de estar llenándome de la palabra de Dios a través de las enseñanzas de un justo por la fe, que yo inevitablemente pude recibir, ahora sí, la salvación de los pecados, recibir el perdón de los pecados, una sola vez y para siempre, como lo está escrito en Hebreos capítulo 10. Y bueno, ese es mi testimonio. Espero que pues Dios les ayude. Yo le pido a Dios les ayude a que tengan esa curiosidad para perseverar en estas enseñanzas, por muy dolorosas que puedan ser, que les dé paciencia, que no les cierren al video, hasta que puedan descubrir ese tesoro que es el Evangelio, la obra de Jesucristo, por toda la humanidad, para que podamos regresar al Padre el día que nos toque, dejar este cuerpo temporal y comenzar a buscar a Dios en la palabra, no para mejorar nuestra vida acá en este mundo temporal, sino para conocimiento de Dios, primeramente recibir el perdón de pecados y así después vivir la vida de fe, la vida de creencia, que es ya caminar, ya como iglesia, como congregación de los justos, Salmo 1:5. Y bueno, me despido de ustedes y hasta pronto.